Ricardo se levantaba cada mañana cuando el primer rayo de sol pugnaba por colarse entre las persianas desgastadas de su habitación en un barrio obrero de la histórica Puebla de Los Ángeles, allá por el año 2005. El canto madrugador de los gallos de algún vecino en la colonia y el distante murmullo del tráfico que empezaba a despertar en la calzada Zaragoza y el Boulevard 5 de Mayo marcaban el inicio de su día. Con sus 46 años bien llevados, aunque con el cansancio grabado en los surcos alrededor de sus ojos que reflejaban más de 2 décadas de turnos pesados y responsabilidades familiares, Ricardo era un hombre de hábitos. Primero una ducha rápida, casi fría, que lo espabilaba más que cualquier café. Luego el ritual de vestirse con su uniforme de trabajo. El mono azul marino, inmaculado, con el logo bordado de la empresa automotriz para la que llevaba casi 20 años dándolo todo, día tras día, en la ruidosa y calurosa sección de estampado de metales. Su vida era una máquina bien aceitada, predecible en su constancia y, para él, profundamente satisfactoria en su propósito. Después de la ducha, el aroma dulce y especiado del café de olla, que él mismo preparaba meticulosamente cada madrugada con canela y piloncillo, llenaba el pequeño hogar. Mientras el agua burbujeaba en la cafetera de peltre, Ricardo calentaba unas tortillas para los huevos revueltos que serviría a su familia. Sus hijos, Sofía, de 14 años, y Mateo, de 11, todavía dormían plácidamente en sus habitaciones, ajenos a la maquinaria silenciosa de amor y dedicación que su padre mantenía con la precisión de un reloj suizo. Ricardo se sentía orgulloso de ser el pilar inquebrantable de su familia. No era un hombre de grandes ambiciones materiales, nunca soñó con lujos ostentosos, pero era constante, trabajador y siempre ponía el bienestar de los suyos por delante de cualquier deseo personal. Su sueldo, aunque modesto para los estándares de otros países, era seguro y permitía una vida digna en México. Había sido suficiente para comprar aquella casa de 2 pisos en un fraccionamiento de clase media trabajadora cerca de Amalucan, pagar las colegiaturas de sus hijos en una buena escuela pública que exigía cuotas simbólicas pero constantes, y darse algún que otro gusto esporádico. Estos gustos incluían las visitas semanales al centro histórico para disfrutar de unas semitas en el Mercado de la Victoria o las preciadas vacaciones anuales de una semana en las playas de Veracruz, que Laura tanto disfrutaba y que él planificaba con meses de antelación para asegurar los mejores precios. Laura, por su parte, de 42 años, se había vuelto cada vez más distante en los últimos años. Lo que antes era una complicidad palpable, ahora se había transformado en una rutina monótona. Lo que una vez fue admiración por su constancia y responsabilidad, ahora parecía ser percibido como una lamentable falta de iniciativa, o, peor aún, como una ausencia de emoción en su vida. Ricardo notaba el cambio, el frío que se instalaba entre ellos, pero lo atribuía al estrés inherente de la crianza de 2 adolescentes, al tedio del día a día, quizás a la menopausia que se acercaba sigilosamente, o incluso a sus propias fallas, a veces no expresadas. Trataba de compensar con pequeños gestos. Un ramo de flores que compraba en el puesto de la esquina de vez en cuando, un cumplido sobre su comida, un masaje en los pies después de un largo día en la lavandería donde ella trabajaba medio tiempo. Pero Laura rara vez correspondía con la misma intensidad. Su mirada a menudo se perdía en el horizonte, como si buscara algo intangible que no encontraba en su vida actual ni en su esposo. Sus conversaciones se habían reducido a la logística familiar, a las cuentas por pagar, a los problemas de los niños. El amor o lo que quedaba de él se había transformado en una cómoda y, para Ricardo, dolorosa costumbre. La chispa había desaparecido, dando paso a una especie de resignación mutua. En la fábrica el ambiente era ruidoso, pesado, pero Ricardo era un pilar. Sus compañeros lo respetaban. Lo llamaban el jefe o el maestro por su seriedad, su conocimiento y su inigualable capacidad para resolver cualquier problema técnico en la maquinaria. Jorge, su colega más joven, un aprendiz al que Ricardo había tomado bajo su ala, siempre le decía con admiración sincera: «Don Ricardo, usted es un roble, siempre firme, siempre echándole ganas». Ojalá yo llegara así a su edad, con esa experiencia y esa tranquilidad. Ricardo sonreía, sintiendo un leve y genuino orgullo. Su trabajo era su identidad, su contribución palpable al mundo, a su familia, a su comunidad. Era un hombre útil, y eso para él era suficiente. Un martes por la tarde, la burbuja de la rutina y la aparente tranquilidad se rompió en 1000 pedazos, con una fragilidad inesperada. El día había sido particularmente agotador.
Una falla crítica en la prensa de troquelado, que amenazaba con paralizar toda una línea de producción, había obligado a Ricardo y a su equipo a quedarse hasta tarde, doblando turnos y trabajando bajo una presión inmensa. Llegó a casa pasadas las 10 de la noche, el cuerpo dolorido por las horas en pie y la tensión muscular, la mente embotada por el ruido constante de la maquinaria y el olor a metal caliente. Esperaba encontrar la cena lista, tal vez un poco de consuelo, una palabra amable, un simple qué bueno que llegaste, viejo. En su lugar, encontró a Laura sentada en el sillón de la sala, con los brazos cruzados, una expresión gélida y un resentimiento palpable en el rostro. Los niños ya dormían, la casa sumida en un silencio tenso, interrumpido solo por el chirrido de algún grillo afuera. ¿Se puede saber dónde andabas, Ricardo? Son más de las 10 de la noche. ¿No te importamos tu familia y yo? Soltó Laura sin siquiera mirarlo directamente a los ojos. Su voz era punzante, como una navaja afilada, cargada de un resentimiento que a Ricardo le pareció ajeno, desproporcionado a la situación, en la fábrica, Laura. Ya te lo dije esta mañana antes de irme. Tuvimos un problema gordo con la prensa. ¿No te acuerdas que te llamé para avisarte que llegaría tarde?, respondió él, intentando mantener la calma, aunque la irritación y el cansancio comenzaban a burbujear en su interior. No necesitaba ese recibimiento tan hostil después de un día tan excepcionalmente pesado. Siempre la fábrica, siempre tu trabajo, siempre tus benditas excusas. Estoy harta, Ricardo. Harta de esta vida gris, de esta rutina que nos consume. Mírame. Estoy envejeciendo aquí, esperando a que llegues para cenar, para que me cuentes tus problemas aburridos de tu maquinita. ¿No te das cuenta de que hay algo más ahí afuera? Que el mundo no es solo tu fábrica y esta casa. Su voz se elevó y Ricardo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Era un tono que nunca antes había escuchado, tan lleno de desprecio. ¿Qué estás diciendo, Laura? ¿De qué hablas? Yo trabajo para nosotros, para que no falte nada en esta casa, para que los niños tengan lo que necesitan. ¿Qué esperas de mí? ¿Que me vuelva un ricachón de la noche a la mañana y te saque de aquí? ¿Que me ponga a bailar la bamba para entretenerte? Ricardo ya no pudo contener su propia frustración, su agotamiento se transformó en una chispa de ira. Entonces Laura, con una furia desatada que lo dejó mudo, se puso de pie abruptamente, se paró frente a él, lo señaló con un dedo acusador y escupió las palabras que le destrozarían el alma, que se grabarían a fuego en su memoria para siempre. Asterisco, asterisco, eres un estorbo, Ricardo, un mueble más en esta casa, viejo y polvoriento. No aportas nada, solo quejas, cansancio y tu constante amargura. Tus aportaciones son el mínimo, lo básico para sobrevivir. Otros hombres son exitosos, viajan, nos dan una vida emocionante, nos llenan de lujos y experiencias. Tú solo eres un peso muerto, una sombra que me persigue, un ancla para mis sueños. Ya no te soporto ni un minuto más aquí, asterisco, asterisco, el eco de esas palabras resonó en el pequeño salón, más estruendoso y doloroso que el claxon de cualquier camión en la calle. Ricardo sintió como si le hubieran atravesado el pecho con una daga helada, su corazón se contrajo. Su esposa, la mujer con la que había compartido más de 20 años de su vida, la madre de sus hijos, acababa de llamarlo estorbo, mueble, peso muerto. Su rostro, antes lleno de furia, ahora se contraía en un gesto de puro desprecio y repulsión que Ricardo no recordaría haber visto nunca antes, ni siquiera en las peores discusiones. No había vuelta atrás. La intimidad, el respeto, la confianza, todo se había pulverizado en un instante, dejando solo cenizas. Es lo que de verdad piensas de mí, Laura. Después de tantos años, después de todo lo que hemos construido, preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro que se quebraba al borde de las lágrimas. Sus ojos, antes cansados, ahora brillaban con la humedad de la incredulidad y el dolor más profundo. Sí, sí, es lo que pienso, siempre lo he pensado, pero no me atrevía a decírtelo. Estoy asfixiada, Ricardo. Asfixiada de ti, de esta casa, de esta vida monótona, de esta maldita rutina. Laura se dio la vuelta bruscamente y se encerró en la habitación con un portazo que hizo temblar la pequeña casa, dejando a Ricardo solo en el silencio opresivo de la sala, con el olor a café rancio que había preparado para ella y el peso insoportable de su humillación y su corazón roto. Esa noche Ricardo no durmió en su cama. Se quedó en el sillón de la sala, la misma silla donde Laura le había proferido las palabras más hirientes de su vida. El dolor era físico, un nudo apretado en el estómago que le impedía respirar con normalidad. Las palabras de Laura se repetían en su mente una y otra vez como un eco cruel. Estorbo, mueble, peso muerto.
Toda su existencia, su esfuerzo incansable, su dedicación incondicional, su identidad como proveedor y protector, reducidos a la nada por la mujer que juró amarlo hasta que la muerte los separe. Se sintió vaciado, inútil, como si su vida careciera de todo sentido. ¿Para qué seguir si lo que hacía no era valorado, sino despreciado? Los días siguientes fueron un tormento silencioso y solitario. Ricardo se levantaba temprano, hacía el café, se vestía y se iba a trabajar, cumpliendo mecánicamente su rutina, pero la alegría, la chispa vital, se había esfumado por completo. En la fábrica, su sonrisa, antes genuina y reconfortante, se había convertido en una mueca forzada, una máscara que apenas lograba ocultar su profunda tristeza. Sus compañeros notaron el cambio. «Don Ricardo, ¿anda usted malito? Lo veo como apagado, como si le hubieran bajado el switch», le preguntó Jorge con preocupación sincera. Ricardo simplemente encogió los hombros, con la mirada perdida en la maquinaria, y murmuró algo sobre el estrés laboral y los problemas de la edad. No quería compartir su vergüenza, su fractura íntima. No con nadie. En casa la tensión era palpable, espesa, casi asfixiante. Laura mantenía una actitud fría y distante, como si la noche del martes no hubiera sido más que un episodio pasajero, un mal sueño que ya no recordaba. Se dedicaba a ignorarlo, a mantener la fachada de una vida normal delante de los niños. Ricardo intentó hablar con ella 1 o 2 veces, en un intento desesperado por comprender, por reparar, por sanar la herida, pero ella lo cortó con frases cortantes y condescendientes. «No hay nada que hablar, Ricardo. Lo que dije, lo dije y ya. Acéptalo o no vas a estar así por unas cuantas palabras. Supera tu drama, por favor». Para ella eran unas cuantas palabras lanzadas en un arrebato. Para él habían sido una sentencia de muerte para su relación, para su dignidad. Los niños, Sofía y Mateo, eran los más afectados por el ambiente hostil y el silencio incómodo que se había instalado en su hogar. Se daban cuenta de que algo andaba terriblemente mal, aunque no lograban descifrar qué. «Papá, ¿por qué no cenaste con nosotros ayer? Mamá dijo que estabas ocupado, pero te vi en la sala», preguntó Mateo un día, con la inocencia que solo un niño puede tener. «Mamá, ¿por qué papá duerme en el sillón? ¿Ya no te quiere?», inquirió Sofía con sus ojos grandes y curiosos que observaban todo. Ricardo inventaba excusas vagas: mucho trabajo en la fábrica, dolor de espalda, necesito espacio, pero sabía que no engañaba a nadie, y mucho menos a sí mismo. La casa, su santuario, se había convertido en un campo de batalla silencioso, y Ricardo se sentía el único prisionero, encadenado por el dolor de sus palabras. Pero debajo de ese dolor punzante y esa humillación lacerante, algo empezó a germinar en Ricardo, una extraña resolución fría y calculada. Si Laura lo consideraba un estorbo, un mueble viejo y sin utilidad, un peso muerto que no aportaba nada valioso, entonces él se aseguraría de que esa percepción se convirtiera en una realidad palpable. No con el ánimo de una venganza cruel, sino con la fría, implacable lógica de quien retira lo que, según la otra parte, no es valorado: un mueble. Los muebles no se preocupan por las reparaciones del hogar, ni por las cuentas, ni por el mantenimiento preventivo. Un estorbo, los estorbos se hacen a un lado, se quitan del camino. Él, Ricardo, se haría a un lado. La transformación de Ricardo no fue impulsiva ni explosiva. Fue un proceso lento, metódico, casi científico en su ejecución. Siguió yendo a trabajar, cumpliendo con sus responsabilidades en la fábrica con la misma eficiencia de siempre. Pero su dinero, antes depositado religiosamente en la cuenta conjunta de la que Laura manejaba la mayor parte para los gastos del hogar, ahora iba a parar a una cuenta nueva, a su nombre, en un banco distinto. Mantuvo un fondo aparte para los gastos directos e ineludibles de los niños: uniformes escolares, libros, colegiaturas, algo para sus gustos y necesidades personales, pagándolos él mismo, directamente a la escuela o a los comercios, sin pasar por las manos de Laura. Pero para el resto de los gastos de la casa, para las cuentas de la luz, el agua, el gas, la despensa general, las reparaciones, Ricardo dejó de contribuir, retirando su rol de proveedor principal para esos rubros. Al principio, durante la primera semana después del incidente, Laura no notó una diferencia sustancial. Ella seguía pagando las cosas con la tarjeta de débito de la cuenta conjunta, creyendo que todo seguía igual. Pero Ricardo no dijo nada sobre la nueva cuenta ni sobre su cambio radical de estrategia. Solo se limitó a mantener su distancia emocional y física. Cuando Laura, de forma rutinaria, le pedía que arreglara algo en la casa: la llave del fregadero que goteaba sin cesar, el foco quemado de la cocina que sumía el área en penumbra,
la chapa de la puerta del patio que se atascaba y apenas cerraba, él respondía con una indiferencia educada, casi robótica. Lo siento, Laura, esos son trabajos de mantenimiento. Yo soy un estorbo, no un mueble. Los muebles no arreglan cosas, los muebles ocupan espacio y ya, o con una punzada helada en la voz que ella no supo identificar del todo. Ya no aporto nada, según tú. Busca a alguien que sí aporte, que no sea un peso muerto. Yo ya no soy ese hombre. Laura lo miraba con una mezcla de incredulidad y creciente molestia, pero Ricardo, no seas ridículo. Son solo palabras que dije en un momento de enojo, de frustración. ¿De verdad te vas a tomar tan a pecho una discusión? No, Laura, replicaba él, mirándola a los ojos por primera vez en días con una intensidad que la desconcertaba profundamente. Fueron asterisco tus asterisco palabras, y no fueron unas cuantas, fueron una descripción precisa y dolorosa de cómo me ves, de lo que significo para ti. Y yo, por primera vez en mi vida, estoy actuando en estricta consecuencia con lo que tú piensas de mí. Su tono era calmado, pero su determinación era férrea. El efecto comenzó a notarse en la segunda semana. La despensa se fue vaciando a un ritmo alarmante y el dinero en la cuenta conjunta empezó a disminuir más rápidamente de lo habitual. Laura compraba lo básico, pero el dinero no parecía rendir como antes. Ricardo ya no llevaba la cuenta de los gastos comunes, ni le preguntaba por la lista de la compra, ni se ofrecía a ir al supermercado. Cuando ella le pedía dinero para pagar el recibo de la luz o el agua, él le decía con una pasividad sorprendente: «Usa de la cuenta, Laura. Tú siempre la manejaste y dijiste que yo no aportaba, a mí ya no me pidas. Yo solo cubro los gastos de los niños como un padre responsable. No soy tu mueble personal para solucionar todos tus problemas». El primer choque real y doloroso para Laura llegó con el recibo del gas. Era más alto de lo normal debido a un invierno inusualmente frío, y Laura no tenía suficiente en efectivo ni en la cuenta conjunta para pagarlo por completo. «Ricardo, ¿me puedes prestar lo del gas? Esta quincena se me fue en algunas cosas de la casa y los niños», dijo ella con un tono más suave, casi suplicante, algo inusual y desesperado en ella. Ricardo la miró inmutable, sin rastro de la compasión que solía mostrar. «No tengo, Laura, ya te lo expliqué. Mi dinero va directo a mi cuenta personal y a los gastos directos de los niños. Si yo soy un estorbo, un peso muerto, no entiendo por qué tendría que pagar por tu gas o los gastos generales de la casa, pero qué barbaridad estás diciendo. Es el gas de la casa. De tus hijos también. No seas insensible». Laura comenzó a exasperarse, su frustración mutando en rabia contenida. «Los niños no usan el gas para ducharse con agua caliente por las mañanas, ni para calentar su desayuno sin que tú intervengas. Y yo, según tú, no aporto nada de valor. ¿Por qué cambiar ahora las reglas que tú misma impusiste? Ya te hice un favor cubriendo por completo las colegiaturas de Sofía este mes. No pido reconocimiento, Laura, pero tampoco me trago tus insultos y luego pretendo que no pasó nada». La firmeza de su voz era inquebrantable, su lógica aplastante. Laura tuvo que pedir prestado a su hermana, Verónica, para pagar el recibo del gas, una humillación que le picó en lo más hondo de su orgullo. Tener que admitir ante su hermana, siempre crítica, que no podía cubrir los gastos esenciales de su propia casa, empezó a calarle muy hondo. Se sentía avergonzada y la culpa empezaba a picotear su conciencia. Mientras tanto, Ricardo, en su tiempo libre de mueble y estorbo, empezó a invertir en sí mismo de una manera que nunca antes había considerado posible. Siempre había tenido una habilidad especial para la mecánica y la electrónica, una chispa de ingeniero que iba más allá de su trabajo en la fábrica. Por las noches, después de que los niños se acostaban, se sumergía en cursos técnicos online, una novedad para la época, pero ya accesibles en algunas ciudades de México a través de bibliotecas o centros comunitarios con computadoras sobre programación de controladores lógicos programables, PLC. Era una tecnología emergente que la fábrica aún no explotaba al máximo, pero que él, con su visión a futuro, identificaba como clave para la automatización industrial. También, con parte de sus ahorros personales de su nueva cuenta, compró herramientas de segunda mano pero en buen estado y empezó a arreglar electrodomésticos para vecinos y amigos de confianza. Poco a poco corrió la voz en el barrio: «Don Ricardo arregla lo que sea y cobra justo». Empezó a ganar un dinero extra, modesto al principio, pero que le daba una satisfacción inmensa, una sensación de valía personal y autonomía que Laura le había arrebatado. Había encontrado un nuevo propósito:
Pasaron un par de semanas más y la casa se convirtió en un reflejo del caos emocional y práctico de Laura. La llave del fregadero seguía goteando sin parar, creando un charco constante y un rastro de humedad. El foco de la cocina se quemó y nadie lo reemplazó, obligando a Laura a cocinar con la escasa luz de la sala o una vela, lo que era peligroso y frustrante. La televisión dejó de funcionar una tarde, y Ricardo, que siempre había sido el primero en diagnosticar y reparar cualquier avería electrónica en casa, se mantuvo al margen. Soy un mueble, Laura. Los muebles no arreglan televisores. Tendrás que buscar a un técnico o comprar una nueva. Quizás alguien que sí aporte, le recordaba, sin un ápice de rencor en su voz, solo de fría y desoladora lógica. No era crueldad, era consecuencia. Los niños empezaron a quejarse abiertamente. Sofía extrañaba las tardes en que Ricardo, con paciencia infinita, la ayudaba con sus problemas de matemáticas. Mateo lamentaba que su papá ya no le contara cuentos antes de dormir, pues Ricardo se retiraba a su estudio improvisado en el patio trasero a estudiar o a trabajar en sus reparaciones. «Mamá, ¿por qué papá no me ayuda con la tarea? No entiendo nada», preguntó Sofía con los ojos llorosos y un libro en la mano. «Es que tu papá está muy ocupado, mi amor». «Tiene mucho trabajo», respondió Laura, sintiendo una punzada de culpa y una creciente desesperación. La verdad era que Ricardo estaba ahí en la casa, pero ya no estaba asterisco para asterisco ella, ni para el mantenimiento general que él siempre había asumido por defecto. Estaba asterisco para asterisco sí mismo y para sus hijos en aspectos muy específicos, dejando a Laura con el peso de la responsabilidad que antes compartían. El punto de quiebre absoluto para Laura llegó cuando la lavadora, una vieja Whirlpool de carga superior que Ricardo siempre había mantenido a flote con parches ingeniosos y un conocimiento profundo de su mecánica, finalmente dijo basta. Un fuerte estruendo, un olor a quemado y un silencio absoluto. Laura intentó arreglarla, pero no tenía idea de por dónde empezar. Buscó en la caja de herramientas, pero no sabía qué buscar. Llamó a un técnico recomendado por una vecina, quien le cobró una fortuna solo por la visita y le dijo que la reparación sería carísima, casi el costo de una nueva. En ese momento, Laura no tenía el dinero, ni para el arreglo ni para un aparato nuevo. Se sentó en el patio, rodeada de la montaña de ropa sucia que se acumulaba día tras día, y rompió a llorar amargamente. La casa era un desastre, un reflejo de su propia vida desordenada. Las cuentas se amontonaban en la mesa sin que el dinero de la cuenta conjunta rindiera para cubrirlas. Los niños estaban tristes y confundidos, su hogar, antes estable, se había vuelto incierto, y Ricardo estaba ahí, físicamente presente, pero era como un fantasma eficiente, que proveía para los niños directamente, pero que ya no era asterisco su asterisco Ricardo, el pilar sobre el que ella se había apoyado durante tanto tiempo sin siquiera darse cuenta. La magnitud de lo que había perdido, de lo que había despreciado, la golpeó con la fuerza de un huracán. Había despreciado la estabilidad, la fiabilidad, el esfuerzo silencioso y constante de un hombre que le había dado todo lo que tenía, que le había ofrecido una vida segura. Había confundido su constancia con tedio, su previsibilidad con falta de ambición, su quietud con inmovilidad. Lo había llamado estorbo, y él, con una lógica devastadora, se había retirado de su vida, haciendo realidad la cruel etiqueta que ella le había impuesto. Esa noche, Laura esperó a Ricardo en la sala, sentada en el mismo sillón donde le había proferido sus hirientes insultos, ahora envuelta en una desesperación y un arrepentimiento que le quemaban la garganta. Cuando él entró, el olor a aceite y metal aún impregnaba su ropa de trabajo, un recordatorio de su esfuerzo. No lo saludó con su habitual frialdad. Esta vez su voz temblaba y sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. «Ricardo», comenzó con lágrimas frescas resbalando por sus mejillas, «necesito hablar contigo». «Por favor, escúchame». Ricardo se detuvo en el umbral, la miró sin expresión. Su rostro era un muro impenetrable. «Dime, Laura. Espero que no sea otra queja sobre mi inutilidad o que el mueble no te sirva para algo más, no. No, por favor, no digas eso. He sido una estúpida, Ricardo, una ingrata, una necia. No sabes lo difícil que ha sido todo esto sin ti. La casa es un caos. Las cuentas no cuadran. La lavadora se rompió y no tengo ni para arreglarla ni para comprar una nueva. Y los niños. Los niños te extrañan, papá. Yo te extraño. Extraño al hombre que eras, al que siempre estaba ahí, al que lo arreglaba todo. Las palabras brotaron de ella en un torrente incontrolable de arrepentimiento, culpa y desesperación.
Ricardo se sentó lentamente en el sillón de enfrente, su rostro aún una máscara de contención, de dolor contenido y nueva fortaleza. Laura, lo que dijiste. Esas palabras no fueron unas cuantas insignificantes, fueron la verdad de cómo me veías, la verdad de lo que sentías por mí, me llamaste estorbo, un mueble viejo, un peso muerto. Y yo decidí que si esa era tu percepción de mí, entonces dejaría de estorbar, dejaría de funcionar como tu mueble personal que solucionaba todo, dejaría de ser un peso en tu vida, un ancla para tus sueños. He sido consecuente con tus palabras, lo sé, fui una idiota, una necia, una ciega. Estaba frustrada con mi propia vida, me sentía atrapada y desquité mi miseria contigo. Porque siempre estabas ahí, siempre firme, siempre leal. Te di por sentado, Ricardo, te pisé, y ahora me doy cuenta de lo que eres, de todo lo que aportabas, de todo lo que hacías en silencio por nosotros. Eres mi pilar, Ricardo, el cimiento de esta familia, mi roca, mi refugio. Lo único seguro que tenía, Laura sollozaba abiertamente, sin intentar ocultar su dolor ni su vergüenza, su voz rota por la emoción. Por favor, perdóname. Dame otra oportunidad, no puedo hacer esto sola, necesito que volvamos a ser nosotros. Te lo ruego. Ricardo permaneció en silencio por un largo momento, procesando sus palabras, sopesando cada una de ellas. El dolor aún estaba ahí, como una cicatriz reciente, pero se mezclaba con una nueva y poderosa fortaleza interior, una que había descubierto en su silenciosa revuelta. No era el mismo hombre que había sido humillado semanas atrás. Había vuelto a encontrar su valor, no en la aprobación de Laura, sino en su propia capacidad, resiliencia y el respeto que se había ganado a sí mismo. El perdón no es algo que se pida y se obtenga de inmediato, Laura. No funciona así, dijo finalmente, con voz calmada, pero firme y llena de una autoridad renovada. Lo que rompiste tardará mucho tiempo en sanar. Las palabras tienen peso, Laura, un peso que no puedes ignorar, pero sí te arrepentiste. Y eso es un primer paso, el más difícil, quizás. Miró a su alrededor, a la casa que reflejaba el desorden de sus vidas, la suciedad, las cosas rotas. Mira la casa, mira las cuentas. Todo esto es el reflejo de que yo, el estorbo, el mueble, era quien mantenía todo en orden, quien solucionaba los problemas antes de que se volvieran enormes. No pido que me agradezcas, Laura, pero sí que valores mi esfuerzo, mi dedicación, mi presencia. Se levantó y se acercó a ella, pero no para abrazarla. Se detuvo a una distancia prudente, mirándola a los ojos. He estado usando mi tiempo para mejorarme como nunca antes. Estoy estudiando para conseguir un certificado en PLC, una nueva carrera para mí. Y ya tengo algunos clientes para mis reparaciones. Estoy ganando un dinero extra que me permite planificar un futuro mejor para Sofía y Mateo. Estoy construyendo algo para mí, para mi futuro, para el futuro de mis hijos, con o sin Tei. Y no voy a permitir que nadie, ni siquiera tú, me vuelva a llamar un estorbo o un peso muerto. Si quieres que volvamos a construir algo juntos, Laura, tiene que ser sobre una base de respeto mutuo, de reconocimiento por lo que soy y lo que aporto. Y yo ya no seré el mueble que solo da sin recibir un mínimo de valoración. Mis aportaciones serán valoradas, Laura, de verdad, o simplemente no serán. Laura lo miró con la esperanza brillando en sus ojos enrojecidos y cansados. Sabía que la batalla no estaba ganada, que la confianza tardaría en reconstruirse, que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero veía una chispa de posibilidad donde antes solo había oscuridad. Ricardo ya no era el hombre al que podía despreciar impunemente. Era un hombre que había encontrado su voz en el silencio, su fuerza en la humillación, su dignidad en el desprecio. Su arrepentimiento era genuino, y el camino para recuperar lo que había perdido sería largo y arduo, pavimentado con la valoración y el respeto que Ricardo siempre había merecido, pero que ella solo había aprendido a apreciar cuando le fue arrebatado. El estorbo se había convertido en una lección viviente, un recordatorio constante del valor incalculable de la lealtad, el esfuerzo y la presencia silenciosa.